יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. יש תקווה אם נשאיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, כן העם לבדד, קדימה נצעד לעד, בשמחה ובטוב לבד. Bueno, damos la bienvenida el día de hoy a todos los que nos ven por los canales de internet, por Facebook, por YouTube. Seguimos con la serie de Apocalipsis. Ha sido una bendición el poder estar compartiendo acerca del Apocalipsis y de cada uno de los temas que nuestro Yahweh maravilloso quiere que nosotros conozcamos para que estemos despiertos, para que estemos alertas y para que podamos nosotros hacer lo que Yahweh nos pide que hagamos, que es estar atentos a la palabra profética más segura. Te damos la bienvenida a ti que nos ves desde internet y a todos y a cada uno de los hermanos que están aquí. Sabemos que el día de hoy Yahweh tiene una palabra para sus vidas, para sus corazones, y bueno, vamos a orar para que esta palabra pueda caer en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amado Yahweh, te damos tantas gracias el día de hoy por la oportunidad que nos das de poder venir delante de tu presencia, reconociéndote que tú eres el único, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay Dios fuera de ti. Gracias, Yahweh maravilloso, porque Padre Celestial, tú eres el que capacitas, tú eres, Padre Celestial, el que escoges a personas, Padre Celestial, llenos de deficiencias, para poder mostrar tu poder y tu gloria a través, Señor, de esas personas. Gracias, Padre Celestial, te damos el día de hoy y te pedimos que la palabra que va a ser hablada el día de hoy pueda impactar nuestros corazones, que realmente no se quede en mero conocimiento, sino nos pueda llevar realmente a transformar nuestro entendimiento, pero que nos lleve y que nos acerque a una manera santa y una manera piadosa de vivir, Padre Celestial, porque el tiempo está cerca. Gracias te damos, Yahweh maravilloso, te pedimos que tú estés en medio de nosotros y que tú te muevas con libertad. Amado Yahweh, te damos gracias en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y todos decimos, amén, amén y amén. Bueno, hemos estado viendo, ¿alguien sabe en qué capítulo vamos de Apocalipsis? No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? 14. No, sí. Como que se les pasó el 13 fue mucho la revelación la iluminación que nuestro Yahweh nos dio. La semana pasada hablábamos acerca precisamente de lo que el enemigo, hace, y el día de hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer, por favor, desde el versículo 6 al versículo 13. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. El que lo tenga, lo puede leer. Apocalipsis 14, versículo del 6 al 13. ¿Quién dice amén? Adelante. Amén. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor de sus fornicaciones. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansará de sus trabajos, porque sus obras con él sigan. Amén, amén, amén. El día de hoy la prédica se va a llamar La perseverancia de los santos. Y me das la primera, por favor, Ramón. Vamos a ver, sabemos que los ángeles, bueno, pues no tienen alas, pero en internet traté de buscar una imagen sin alas. Y bueno, no encontré ángeles sin alas, entonces, pero bueno, sabemos en el estudio de la Escritura que los ángeles no tienen alas. ¿Quiénes son los únicos que tienen alas? Los querubines. ¿Y quién más? Los serafines. Muy bien. Entonces, aquí vemos que la palabra nos está hablando de 3 ángeles. Y lo primero que quiero que nosotros podamos entender es que el primer ángel, fíjense, hemos estado viendo las semanas pasadas, estuvimos viendo acerca de la marca del anticristo, estuvimos viendo las 2 bestias, quién era el falso profeta, cuáles eran las características del falso profeta, estuvimos viendo el anticristo y estuvimos viendo de dónde saldría el anticristo, de dónde sale el anticristo, ¿se acuerdan? ¿De dónde sale? Del país precisamente, entre la parte de lo que era Siria y Turquía, esa es la parte en donde va a salir precisamente el anticristo. Y entonces, ¿cómo se le conoce a la Biblia? Nos da la nacionalidad, se le conoce como el rey de Tiro o como el ¿qué? Como el asirio, porque nos está hablando de antemano la región geográfica de la cual tenía que venir. ¿Se acuerdan también que por qué era importante que el anticristo, qué características tenía de diferente el anticristo al falso profeta? ¿De dónde venía el anticristo? ¿De qué religión viene el anticristo? El anticristo surge precisamente del Islam. ¿De dónde viene el falso profeta? Del catolicismo. Entonces es la forma, veíamos la semana pasada las características que tenían la marca de la bestia. ¿Se acuerdan? Hablamos un poco acerca de la marca de la bestia. ¿Qué sería la marca de la bestia? Y ustedes se acuerdan que leíamos en el pasaje que aquí hay sabiduría y su marca será 666, ¿se acuerdan? Pero vimos que en el original no dice 666, sino en el original pudimos ver que la escritura que estaba ahí les pusieron un valor numérico, que eso se llama gematria. Para los que no saben, la gematria no es agradable delante de Yahweh. La gematria es adivinación. Gematria es establecer un valor numérico a los nombres. Y entonces muchas personas han dicho que por medio de la gematria, a lo mejor este es el anticristo. ¿Por qué? Porque si sumamos las letras de su número, entonces es 666. Y entonces decían, bueno, Hillary Clinton tiene... de acuerdo a la gematria 666, ¿será el anticristo? No. Barack Obama tiene de acuerdo a la gematria 666, ¿será el anticristo? No. Cuando nos vamos a la parte original nos damos cuenta que en la parte que nos establece ahí, cuando veían el número, vimos que no era un número, sino era unas simbologías que estaban escritos en otro idioma. Y ese idioma, pues tienes ahí nada más para recordar la simbología de cómo estaba escrito el número de la bestia en el Codex Vaticanus. Para los que no saben, el Codex Vaticanus y el Codex Sinaiticus son las copias más antiguas de la traducción de la Escritura, la traducción del Nuevo Testamento en griego. Entonces, cuando el apóstol Juan está escribiendo, lo trasladan y lo que el apóstol Juan escribe no es un número, sino es unos símbolos. Y vamos a ver qué son los símbolos que el apóstol Juan estaba escribiendo. Y se acuerdan, había una pregunta que decíamos, ¿cómo es posible que el anticristo pueda venir desde la religión musulmana? ¿Y cómo puede ser posible que él vaya a tratar de que todo el mundo lleve su marca? Eso es lo que el apóstol Juan ve. El apóstol Juan ve, y es precisamente, vemos que es la versión del Codex Vaticanus, y vemos que no estaba escrito, no es una simbología, sino estaba escrito en un símbolo y en letras arábigas.
Y entonces lo que significa este símbolo es simple y sencillamente en el nombre de Alá. Entonces cuando nosotros leemos el texto, dice aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia o el nombre de la bestia será, y entonces es en el nombre de Alá o lo que represente a lo que represente Alá. ¿Qué representa Alá? ¿Se acuerdan? La luna. La luna y la estrella. La luna y la estrella representa precisamente la bandera del Islam. Vamos a ver ahí, precisamente es lo que platicamos. Esto es la versión que él ve. Esto es, así se escribe Alá en musulmán. Dale al siguiente. Vemos ahí de manera clara, es el mismo símbolo que Juan ve en la revelación de Patmos. Dale la siguiente, por favor. Vemos que en árabe significa, esas letras significan Bismillah. Y Bismillah significa en el nombre de Alá. Entonces dale otra más. Entonces vemos, el texto queda así, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule la cifra de la bestia, pues es cifra de hombre y su cifra es el nombre de Alá. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien interesante, ¿se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada, porque resulta ser que en el año 600 después de nuestro Yahshua, sale el profeta Mahoma. Y el profeta Mahoma sale y agarra textos de la Biblia, hace una mezcolanza de ahí de cosas de la palabra, y veíamos y analizábamos la semana pasada las características. Ellos están esperando, al igual que nosotros, un Mesías. No sé cuántos sepan que los musulmanes están esperando el advenimiento de su Mesías. Pero cuando tú estudias las características del Mesías que el Corán presenta, son las mismas características del anticristo de la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que nos llamaba la atención? Como decíamos, ¿cómo iba a ser posible? Cuando la Biblia está hablando que todo el mundo iba a ser marcado, vamos a ver que la Escritura nos habla, primeramente se está refiriendo al mundo en el que en ese momento estaba dirigido, o al mundo conocido. Quiere decir que la marca de la bestia primeramente tendrá un control única y exclusivamente sobre el territorio que antes tenía el antiguo Imperio Romano, que es la parte baja de Europa y la parte alta de África y todo lo que es Oriente Medio. Entonces, si revisamos, vamos a ver que todas estas naciones, exceptuando las que están en la parte de Europa, todas las demás, a excepción de Israel, son musulmanas. Y todas ya tienen establecido precisamente, sus niños ya portan en sus cabezas y en sus brazaletes, en el nombre de Alá, o llevan el símbolo de la luna y de la estrella. Veíamos que dentro del catolicismo, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, como también la misma simbología está implícita dentro del catolicismo romano. Pero bueno, vamos a la presentación, la perseverancia de los santos. Y cuando hablábamos, dice la Escritura que, dice el versículo 6, dice, vi volando por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Yahweh y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos aquí de manera importante la misericordia de nuestro Yahweh. Muchas veces nosotros hemos escuchado, y esto es una muy mala teología, en donde algunos predicadores inclusive dicen, bueno, es que nuestro Yahweh no vendrá, dice la Escritura en Mateo 24, que Él no vendrá hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Nosotros venimos de una congregación en donde hacen mucho énfasis en la cuestión misionera.
Y en la cuestión misionera te dice que faltan más de 6,000 etnias por ser alcanzadas. Faltan más de 6,000 etnias por ser alcanzadas. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos, en un grosso modo, nos tendríamos que tardar o estaremos tardando casi un promedio de 100 años para poder compartirle el Evangelio y para que el Evangelio pudiera llegar a todas las etnias, a todas las personas que no han sido alcanzadas. Vimos en la televisión a un predicador muy famoso de esos de la prosperidad que decía, no, aquí está diciendo de manera muy clara, para todos aquellos que están diciendo, no, ya viene el Señor, ya viene el Señor. ¿Qué dice aquí en Mateo 24? Y agarra el texto y dice, y no vendrá, dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Ya ven? ¿Hasta cuándo viene el fin? Hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, todavía nos falta mucha chamba, entonces no estén pensando que ya Yahweh va a venir y que Dios va a venir, entonces vamos nosotros a enfocarnos en ganar lana, casi. Y entonces, cuando uno agarra la escritura, se va a dar cuenta que dice, y ese evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Pero lo que no se ponen a investigar es que dice, ¿y este evangelio será predicado por personas? Algo que nosotros debemos entender de manera muy importante es que Yahweh no nos necesita para nada. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es autosuficiente. Él nos permite que participemos de su obra. Pero te tengo una noticia, si tú no quieres participar, hay 20 vasos que nuestro Yahweh puede ocupar para hacer su obra. La Biblia inclusive nos habla y nos demuestra de manera muy clara, cuando los discípulos están entrando, estudiamos en la fiesta de Pesach, que van entrando y que están diciendo, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y entonces se voltean los sacerdotes y le dicen a Yahshua, diles a tus discípulos que se callen. ¿Y qué es lo que contesta nuestro Yahshua? De cierto te digo, que si estos hombres callaran, aún las piedras hablarían. Fíjense, cuando dice, aún las piedras hablarían, ¿qué pensamos nosotros? En nuestra mentalidad griega. Cuando hablamos de piedras, decimos, pues una piedra, y entonces todos nos imaginamos acá a la mole hablando, ¿no? A la mole ahí, sí, el Señor va a venir. La mole es la única piedra que yo conozco que habla. No se está refiriendo a eso. Primera de Pedro nos da la respuesta y nos dice que nosotros somos piedras vivas. Nos está hablando que si esos hombres callaran, el Señor estaría levantando otras piedras para estar hablando y anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entendemos la parte del razonamiento. ¿Se acuerdan también en la escritura? Les digo que cuando nosotros empezamos a profundizar y nos quitamos de nuestra forma de pensar grecorromana y nos metemos a la cultura hebrea, podremos entender la palabra de una manera mejor. ¿Cuántos han escuchado? Inclusive hay una película que dicen por ahí que es una película bonita. No la vimos nosotros, de un niño en donde dice, se va su papá a la guerra y que el niño tiene mucha fe de que su papá va a regresar. Y entonces le dicen al niño, si tienes tanta fe, mueve la montaña que está ahí. Y entonces el niño se para y empieza, ¿y qué creen? Que la montaña se mueve, ¿no? La montaña Y entonces todo el mundo dice, ay, sí, tiene mucha fe. Y entonces toman el pasaje de la escritura y dice la escritura, si tuvieras fe como un grano de mostaza del desierto, le dirías a esa montaña, ¿qué? Muévete. ¿Y dónde? Y plántate o échate al mar. Sin embargo, cuando nosotros entendemos la escritura, nuestro Yahshua todo el tiempo predicaba en parábolas. Entonces, siempre que él hablaba de algo había un aspecto literal, pero también un aspecto espiritual. Bueno, los montes, ¿se acuerdan qué vimos que representan los montes en la escritura? ¿Se acuerdan que veíamos las 7 colinas en las cuales estaba sentada la ramera? Los montes representan reinos. Entonces, lo que Yahshua estaba diciendo
es que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese reino, quítate, y el reino sería quitado. ¿Qué fue lo que hicieron los jóvenes en Babilonia? Los jóvenes en Babilonia le dijeron, híncate ante la imagen y adora la imagen. Y esos jóvenes tuvieron fe como un grano de mostaza. Y esos jóvenes se pararon y le dijeron, no nos vamos a inclinar. Nuestro Dios tiene la capacidad de salvarnos. Y si no nos salva, de todos modos no nos vamos a inclinar. ¿Qué pasó? Que por esa fe, ese reino fue transformado. Ese reino, esa idolatría que se estaba levantando por decreto real, había sido quitada. Entonces, cuando la Biblia habla de eso, debemos de tener claros que todas las palabras que nuestro Yahshua habla, nos habla también de un simbolismo y de un carácter de manera espiritual y práctico. Y esto lo sabemos no por interpretación privada, porque recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, vemos aquí que de manera maravillosa nuestro Yahweh manda a un ángel, sabiendo que el tiempo se está acabando. Sabiendo que el tiempo se está acabando, sabiendo que están ya los cristianos siendo perseguidos, ya el pueblo de Yahshua, el pueblo de nuestro Yahweh ya está siendo perseguido, ya estamos siendo masacrados, ya estamos en esa parte de la gran persecución. El mensaje no se deja de compartir. Y entonces, en ese amor y en esa misericordia, el mismo Yahweh manda desde los cielos un ángel que le predique ¿a quién? A toda. Vamos a leer lo que dice ahí en el texto, el versículo 6. Sea todo, vi volando por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y no nada más les comparte el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Sino los invita, fíjense bien, venimos de que los moradores de la tierra estaban adorando a la bestia. Y aquí desciende un ángel del cielo y los invita ¿a qué? A que reconozcan y a que se vuelvan de sus malos caminos y que adoren. El versículo 7 dice, teman a Dios, teman a Yahweh y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado que nuestro Yahweh nos hace a nosotros es que podamos ir a todas las naciones y predicar el evangelio. Y el ir a todas las naciones, yo siempre poníamos de repente ese comentario, bueno, pues yo quiero ir a las naciones. Y sí, yo quiero ir a las naciones. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? A ver. Para empezar por las naciones tienes que empezar por tus vecinos. No podemos, decía Jesús, y me seréis testigos, nos decía Yahshua, me seréis testigos. ¿En dónde? Primeramente en tu hogar, en tu casa, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y lo último de la tierra. Lo último de la tierra viene hasta el final. Primero, Yahweh nos manda a predicar dentro del hogar, luego con los vecinos y familiares, luego las personas que están en nuestra ciudad y entonces ir a los confines de la tierra. Hay tanta necesidad. ¿Cuántos pudimos constatar esta semana que estuvimos entregando los volantes? ¿Hay necesidad o no? Hay necesidad. El mundo está metido en una ceguera espiritual impresionante. Sin embargo, vemos que nuestro Yahweh, ahí es donde nosotros debemos tener la tranquilidad de que no se va a perder nadie, porque Yahweh ama tanto las almas que si no eres tú va a ser otra persona. Pero Él no va a dejar de ir y recoger
a sus ovejas que estaban dispersas, a sus ovejas que estaban perdidas. Podremos decir entonces, bueno, si de todos modos Yahweh va a salvar a todos, pues entonces ¿para qué predico? Me quedo sentado en mi casa, me quedo viendo la tele y bueno, pues ¿para qué predicamos? Sin embargo, vemos que el predicar el Evangelio simple y sencillamente nos permite que nosotros podamos también ser probados delante del Padre y que podamos alcanzar las coronas que nuestro Yahweh tiene preparadas para nosotros. No todos vamos a estar en la misma condición en el reino de los cielos. Algunos tú sabrás si quieres ser a lo mejor ni jefe de tu casa o quieres que nuestro Yahweh te pueda poner delante de puestos de autoridad. Quiero que entendamos esto. Entonces vemos a ese ángel que vuela y la responsabilidad de ese ángel es anunciarles a todas las personas que todavía hay tiempo. Fíjense la misericordia de Yahweh. Todavía hay tiempo. Nos damos cuenta que nuestro Yahweh no cambia. Él no quiere, dice la Escritura, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Y entonces hemos visto, ¿cuántas plagas hemos visto? Hemos visto sellos, ya hemos visto las trompetas. Vamos a empezar a ver las copas de la ira de Dios. Y fíjense, estamos en trompetas, estamos en la parte de las trompetas del juicio. Y aún en la parte de las trompetas, nuestro Yahweh precioso está mandando a un ángel él mismo. ¿Para qué? Para que la gente crea. De tal manera te amó y me amó, que Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y eso Él no se lo va a quedar callado. El ángel lo anuncia a los cuatro vientos para que las personas lo escuchen. Desgraciadamente, cuando nosotros anunciamos el Evangelio hay dos cosas: o es para salvación o es para condenación de aquellos que no creen. La palabra de Dios nos habla que los moradores de la tierra, a pesar de ver todo esto, no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus enemistades, de sus fornicaciones, de sus lascivias, de su idolatría, a pesar de ver el amor de Dios. Es ahí en donde nuestras oraciones son el medio para que Yahweh pueda preparar el terreno de esas personas, de esa familiar, de ese hijo, de esa esposa, de ese amigo, para que puedan acercarse y proceder al arrepentimiento. Amén. Vemos entonces el siguiente versículo. Dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Ha caído la gran Babilonia. La pregunta es: ¿quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia? A ver, ¿quién es Babilonia? ¿Quién? Roma. ¿Seguros? Fíjense bien, por mucho tiempo hemos interpretado que Roma es Babilonia. Vamos a ver. Dice: Babilonia es la madre de todas las rameras. Cuando habla que Babilonia es la madre, nos está hablando que Babilonia tiene hijas. ¿Ok? Babilonia, fíjense bien lo que dice el versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En la Biblia nos está hablando primeramente tenemos que entender que no se está refiriendo netamente
a una fornicación física, porque nos está hablando que Babilonia no estaba hablando que toda la ciudad estaba llena de fornicarios, que también se da, pero nos está hablando de un aspecto espiritual. Dice que ha hecho una ramera, no se ha acostado con todos los líderes y con todas las personas de la tierra. Entonces, cuando nos está hablando la Escritura, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación, la Biblia establece como fornicación, ¿qué es lo que Yahweh en la Torá y en el Tanakh conocía como fornicación? La idolatría. La idolatría, todo cuando iban los del pueblo de Israel, iba en pos de dioses ajenos, en ese momento decía, ha fornicado, han dejado, han adulterado, han dejado mi pacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Vamos a ver entonces quién es Babilonia. ¿A qué Babilonia se está refiriendo? Ese personaje, todos ustedes ya lo conocen quién es Nimrod. Nimrod es aquel hombre que precisamente, ¿quién es Nimrod? El que creó la torre. ¿Qué otra ciudad aparte de la torre de Babel? Nínive, la de Jonás, ¿se acuerdan? El que la fundó fue él, Nimrod, junto con la torre de Babel. Y entonces él fue el primer hombre que fue deitificado por su esposa Semiramis. Y entonces, ¿me das la siguiente? Vemos ahí precisamente una imagen de Nimrod con Semiramis, siendo la Biblia nos lo narra como un gran cazador. Fue el primer hombre que fue establecido y que fue deitificado como Dios. Este hombre no nada más cazaba animales, sino también cazaba seres humanos. Y entonces, cuando él muere, ¿me dan la siguiente? Cuando él muere, Semiramis lo deitifica y les dice a todo, acuérdense que eso es antes de que existieran las naciones. Después de la Torre de Babel se empiezan a formar las naciones. ¿Vamos bien? Entonces, Semiramis transmite el dicho de que su esposo murió y fue deitificado y ahora es el dios Sol. Y vamos a ver cómo esto es impresionante, porque si todos no viniéramos de una misma fuente, cada una de las personas adoraría, por ejemplo, unos estarían adorando a un perro, otros estarían adorando a un zapato, otros unos estarían adorando muchas otras cosas. Lo que es sumamente impresionante es como todas las culturas de todo el mundo están adorando, que Pepa, allá que estaban adorando a la cerdita Pepa. Todas las culturas de todo el mundo adoran los mismos símbolos. Vamos a ver quién ven ustedes a mi mano derecha. A mi mano derecha, el que está en la esquina, ¿quién es? ¿Alguien lo conoce? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? La diosa ¿qué? Isis. Isis, fíjense bien, Isis la figura es una mujer, es una diosa, que tiene un niño, pero ¿qué tiene en la cabeza? Tiene un sol. Tiene un sol, es representación precisamente del aro solar. Y entonces, vemos aquí esta Isis. ¿Alguien sabe de dónde es, de dónde proviene Isis? De Egipto. Y entonces, vemos ahí de manera clara cómo el Egipto establece, ya venían con la misma semántica de la adoración de la mujer y el niño. La misma adoración de la mujer y el niño empieza y tiene su origen en Semiramis y en Tammuz. ¿Ok? Vemos aquí cómo va cambiando y llega precisamente a lo que nosotros conocemos. Es la misma característica, nada más que con diferente escultor. Vemos el aro solar y vemos la adoración de Semiramis y del niño. En este caso, lo único que hizo la iglesia romana fue que le quitó los nombres de Semiramis y Tammuz y le puso el nombre de María
y de Jesús. María Semiramis es conocida como la reina del cielo. ¿Cómo se le conoce a María? ¿Me dan la siguiente, por favor? Puse algunos ejemplos. Aquí está la diosa babilónica Semiramis y Tammuz. Y aquí está, bueno, vemos las mismas características de ¿quién? De la Virgen María con el niño Jesús. La misma adoración. Dame la siguiente. Si tenían duda, por todas las culturas del mundo, está la adoración de una mujer y un niño. De una mujer y un niño. Y entonces podemos ver, vean por ejemplo la figura número 11. Es la parte de, aquí es inclusive, la 8 es de los incas, la 11 es también de parte de la India y vemos el disco solar y bueno, la 12 es lo que se conoce como ¿quién? Como María y como María y Jesús. ¿Sí ven todos? ¿Sí ven todos? Ok, dale la siguiente por favor. ¿Alguien conoce quién es el que está a mano derecha? Es un sacerdote. ¿Cómo se vestía? Se vestía con la vestimenta Dagón. ¿Alguien ha escuchado de Dagón? ¿Han leído su Biblia? ¿Quién ha leído su Biblia completa? Okay. ¿Alguien sabe que en la Biblia dice el dios Dagón? ¿Dónde se menciona en Primera de Samuel? Cuando el arca es llevada por los filisteos y es metida, la meten al templo del dios Dagón y entonces ¿qué es lo que hace? ¿Cómo encuentra al día siguiente? Se cae la imagen de Dagón y está postrada delante del arca y entonces la vuelven a levantar y al día siguiente no nada más está caída, sino está cortado a la cabeza, las manos y los pies. Lo único que quedó de la imagen del dios Dagón fue el puro tronquito, como diciendo, te llamabas. Los sacerdotes del dios Dagón, el dios Dagón era el dios pez. Entonces ellos se vestían precisamente y emulaban un pez. Su cabeza, su gorro era precisamente la boca del pez abierta. Y entonces aquí estamos viendo el dios Dagón. Esto que está aquí, ¿alguien sabe qué es esto que está aquí en medio? Un arbolito, de ahí viene el arbolito de Navidad. Entonces nada más para que sepan. Y entonces vemos aquí de manera muy clara cómo la misma característica, la misma simbología está puesta ¿sobre quién? Sobre el catolicismo romano. Dame la siguiente, por favor. Sobre el catolicismo romano. ¿Alguien reconoce, veíamos ese símbolo, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos ese símbolo que es para los católicos es conocido como el Santísimo. Y entonces veíamos que es la adoración del sol, es el sol. ¿Y qué es lo que tiene en medio? La luna. ¿Qué tiene en medio? ¿Sí ven la luna? Ok. Ahí es donde ahí es donde se lleva a cabo la Eucaristía. Ahí es donde se lleva la Eucaristía, ahí se pone el pan, se hace la famosa transubstanciación. Y entonces, en ese momento, ese pan se convierte literalmente en la sangre, carne, huesos de Jesús. Esa imagen es salida literalmente desde el mismo infierno. Porque, fíjense bien, ¿dónde está siendo puesto el Señor para ser sacrificado? Sobre la mesa de los demonios, que es precisamente la luna. ¿Qué representa? Volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan? Ahorita les va a quedar más claro lo de la imagen, el símbolo de la bestia. Ahí vemos el mismo Santísimo, lo que conocen como el Santísimo. Dale la siguiente, por favor. Vamos a ver cómo ya vimos que por todos lados, por todas y cada una de las culturas, está establecido el culto de la mujer y del niño. Sin embargo, también durante toda la historia y durante muchas culturas está establecido la adoración también de los astros. Y en este caso principalmente es la adoración
de la luna y el sol. Y aquí vemos precisamente desde los egipcios, desde los sumerios, desde los babilónicos, desde los fenicios, llegando precisamente, inclusive la parte del catolicismo romano. Por todos lados, con diferencias de miles de años de diferencia, vemos que el enemigo lo único que ha hecho es que ha guardado su simbología en medio de las religiones. Por eso no importa la religión a la cual asistan, porque todas las religiones te van a llevar al mismo lugar. ¿Por qué? Porque todas tienen la adoración a los símbolos paganos. El pueblo de Dios, vamos a verlo ahorita más adelante, el pueblo de Dios se diferencia porque hace la voluntad de Dios. Y no pone en una misma mesa a Dios y a los demonios. ¿Queda claro? ¿Qué están haciendo? Estos dicen adorar a Dios, pero lo están adorando metiéndolos inclusive en símbolos, símbolos demoníacos. Dame la siguiente, por favor. Vemos entonces, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? El sol. El sol y la luna siempre se posan ahí. Y entonces todos los musulmanes, todas las mezquitas tienen en los lugares altos la luna, que es el nombre precisamente del Dios, uno de los nombres del Dios Alá es precisamente el Dios Luna. Vamos a ver la siguiente. Sí, aquí abajo. Fíjense bien, eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo investiguen. Dame la que sí. ¿Cuántos? Váyanse a Isaías 14:12. Todos han escuchado Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Dice qué? Ya lo... Ok. Ese pasaje, Isaías 14 nos habla precisamente, la luna viene siendo Diana y la estrella de la mañana es precisamente el nombre de Lucifer. Pero cuando nosotros nos vamos al original, nos estamos yendo literalmente, lo que Yahweh nos está mostrando es precisamente la imagen que vemos a mano derecha. Nos está hablando precisamente de la imagen, y es más, si vamos más allá, no está hablando literalmente de Lucifer, sino está hablando de su enviado, que es el anticristo. Tiene dos cumplimientos, tanto profético hacia el futuro, como representa también el carácter que Satanás hizo cuando él quiso apoderarse del trono de Yahweh. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos entender que por todo el mundo, tanto dentro del catolicismo como dentro del cristianismo, dentro de los musulmanes, están adorando y tienen símbolos de adoración que son símbolos de adoración que provienen desde Babilonia. Babilonia no es la Iglesia Católica. Babilonia es todo el sistema de creencias a través, no importa cómo se llame, todo el sistema de creencias en donde permean los símbolos de la luna, de la estrella, de la pirámide, del ojo, del sol, todo aquello que está implícito en eso es el sistema de creencias de Babilonia. ¿Qué es lo que entonces este ángel está diciendo? Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. ¿Qué es lo que hará el anticristo? El anticristo, simple y sencillamente, nuestro Yahweh llegará a destruir todo el sistema idólatra que desde el principio Satanás creó para darse adoración. Esto es bien interesante. Yo ahora que lo estaba estudiando, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe qué se llama el anticristo? Anticristo no nada más es en lugar de, estar en contra de, sino también estar en lugar de o sustituir a. Ustedes nunca se han imaginado por qué Satanás metió a través de todas las culturas y a través de todos los lados vemos la adoración del sol y la luna. ¿Quién creó el sol y la luna? ¿Los creó para ser adorados? No. ¿Cuál era el propósito entonces de Satanás? De que el hombre rindiera adoración al sol y la luna. ¿Estaba jalando adoración para él? No. Sin embargo, él lo que busca en todo momento es desviarnos de la adoración al Padre. Y entonces él crea todo un sistema de creencias que al final el anticristo terminará por desechar. El falso profeta únicamente le servirá al anticristo hasta el momento que él se ha sentado, y es en ese momento cuando el anticristo dirá, ahora sí, todo eso va a la basura, adórenme a mí. Es la única vez en donde él podrá tener la adoración ¿de quién? Ya no de la imagen del sol y la luna, sino ya de su imagen. ¿Validada por qué? Validada por los símbolos que es sol y la luna. No son malos el sol y la luna, Yahweh los creó. ¿Quién lo ocupó Satanás para desviar a toda la humanidad del propósito de nuestro Yahweh. ¿Vamos bien? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Vemos entonces el tercer ángel. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y también él también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciada, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí, fíjense, hasta ahí vamos a quedarnos. Vemos rápidamente en el capítulo, en estos versículos, como después de ver el amor, la gracia, la misericordia de Yahweh, vemos el carácter de Yahweh reflejado. Porque una vez que Yahweh te ha dicho, arrepiéntete de tus pecados, si la persona no se arrepiente, inmediatamente después de nuestro Yahweh, después de que le ha dado 1, 2, 3, 4 oportunidades, llega el momento en donde el juicio de Dios tiene que venir. Y aquí vemos que nuestro Yahweh llega y Él vendrá a juzgar a todas las naciones y a poner a aquellos como ¿cómo se llama? Estrado de sus pies. Es bien interesante el versículo que vamos a leer a continuación. Por favor, pongan mucha atención. Pongan mucha atención en el versículo que vamos a leer a continuación. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos hombres? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Yeshua. ¿Quiénes son los santos de los que está hablando la Escritura?
Los santos que serán martirizados, aquellos. Basta la fe en Yeshua. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Esta es la paciencia de los santos. Aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. ¿Por qué hace una diferencia entre los mandamientos? ¿Estará haciendo una diferencia? Nos está hablando de manera clara precisamente que los mandamientos nos dirigen a Yahshua y Yahshua es el cumplimiento de los mandamientos. Todos aquellos cristianos que te dicen el día de hoy que no debes de guardar la ley, enséñales el versículo de Apocalipsis 14, 12 y dile, ¿qué pasa aquí? No dice los mandamientos porque siempre te dicen, es que estamos en un nuevo pacto. Ya estamos en un nuevo pacto, tenemos que obedecer 2 mandamientos, el amar a Yahweh, el amar a Dios y el amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si leemos aquí, el apóstol Juan está escribiendo en griego y les está diciendo que la paciencia de los santos es para aquellos que guardan no los mandamientos de Yahshua, sino los mandamientos de Yahweh. Y la fe en el Mesías, la fe en Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahweh nunca se contradice. Yahshua no vino a hablar sus palabras, sino vino a hablar las palabras del Padre. Él en todo momento vino a obedecer y nos manda que nosotros obedezcamos la palabra y los mandamientos de nuestro Yahweh. Yahshua decía, en aquel día muchos se presentarán delante de mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre fuimos a llevar despensas, en tu nombre salimos a festejar una fiesta, salimos a disfrazarnos de princesas y de príncipes, salimos a celebrar, en tu nombre festejamos Navidad, en tu nombre pusimos arbolito, en tu nombre celebramos al dios Dagón. No era el dios Dagón, pero era el dios Dagón, pero lo cristianizamos, lo redimimos. En tu nombre, como decía un cantante por ahí, podemos salir en este día a ganar almas. Damos dulces y ganamos almas. ¿Por qué? Porque es en tu nombre. Pero ¿qué dice aquí? Yahweh nos establece de manera muy clara que no aprendiéramos la costumbre de las naciones en las cuales estaríamos nosotros. Yahweh nos dice desde un principio que no podemos en una misma mesa sentar a Dios y sentar a Satanás. Yahweh nos dice que Él es celoso. Estos hombres que se pararán delante de Yahshua y dirán, en tu nombre hicimos todas estas cosas. La Escritura dice que Él les dirá, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Cómo que nunca nos conociste? Pues que no nos veíamos, que andábamos ahí al lado del arbolito y estábamos hasta estábamos dándonos regalos y estábamos ahí poniendo la estrellota. Ya vimos que representa la estrella, ¿no? Mira, y poníamos nuestra estrellota ahí arriba del árbol y todos, ¡ay, qué bonito! Pero es para Yahshua, es para Jesús. La palabra nunca los conocí, hacedores de maldad, en el original griego significa anomos. Y anomos significa gente sin ley. Les está diciendo, apártense de mí, nunca los conocí, aquellas personas que nunca guardaron mis mandamientos.
Yo no puedo ser cristiano y no guardar los mandamientos de Yahweh. Decía Santiago, muéstrame tu fe. La fe, claro que sí, todos somos salvos por la fe en nuestro Yahshua HaMashiach. Todos creemos que Él murió y se levantó de los muertos. Pero ¿qué es lo que determina verdaderamente mi creencia? Si yo creo en Él, que si yo creo que Él es el Mesías, yo debo de vivir una vida como Él la vivió. Si tú no estás viviendo una vida como Él la vivió, entonces tu fe es la fe de los demonios. Porque la fe de los demonios creen y tiemblan. Le dicen, ahí viene Dios. Ay, no. Pero no hacen su voluntad. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué creen que habla de la paciencia? ¿Qué es ser paciente? Saber esperar. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, con eso vamos a terminar. Oí una voz desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en Yahweh. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La paciencia de los santos es que si tú amas a Yahweh, amas a Yahshua, obedecerás sus mandamientos. Caminarás como Él caminó. Y la consecuencia es que te van a perseguir. La consecuencia es que te van a matar. Pero Yahweh te dice, bienaventurado de aquí en adelante. Porque a lo mejor te tocará ser a ti. A lo mejor me tocará ser a mí. Pero si somos muertos por causa del Evangelio y por hacer y guardar su palabra sin alteración, sin fluctuación, nos dice la Escritura, bienaventurados, porque descansaremos de nuestro trabajo. Y dice, y sus obras seguirán con ellos. ¿A qué se refiere con que sus obras seguirán con ellos? Que lo que sembraste en esta tierra, lo cosecharás en el reino de los cielos. Amén. Nuestro Yahweh es hermoso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar el día de hoy. Te pido que cierres tus ojos. Gracias, Yahweh maravilloso, te damos el día de hoy por la luz que tú traes a través de tu palabra. Gracias, Yahweh maravilloso, Padre Celestial, porque tu palabra dice que el espíritu de la profecía es el espíritu del Mesías. Que el conocer, Padre Celestial, tú has dejado todas y cada una de estas cosas para que cuando acontezcan podamos nosotros reconocerte a través de ellas y podamos dar gloria y honra al que desde el principio de los siglos nos dijo, no teman, pequeña manada. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, amado Yahweh, porque nos das la oportunidad el día de hoy, Padre Celestial, de poder ser luz en medio de la oscuridad. Gracias, Yahweh maravilloso, porque el día de hoy, Señor, que es un día, que es el día que el mundo, Padre Celestial, que gran parte del mundo está festejando y celebrando, Señor, al enemigo, Padre Celestial, nosotros nos podemos parar en este lugar
y levantar nuestras manos y levantar nuestra voz y levantar nuestra adoración al único que vive, al único que reina, al único que es digno de la alabanza y de la suprema adoración. Gracias, amado Yahweh, Padre Celestial, porque no hay otro Dios fuera de ti. Porque no hay nadie, Padre Celestial, que se pueda comparar a tu poder y a tu deidad. Gracias, amado Yahweh, porque podemos ver tu preciosa fidelidad, Señor, obrando en todo momento a favor de nosotros. Gracias porque vemos en tu corazón, Padre Celestial, como desde el principio tú quieres que tu iglesia no se pierda, Señor, no se enfríe, sino que tu iglesia pueda arder en amor y en pasión por ti. Gracias, amado Yahweh, Señor, porque en esta es la paciencia y la perseverancia de los santos. Ayúdanos a ser de esos, Padre Celestial, que se acerquen delante de ti y puedas decir, Señor, estos son mis hijos, en los cuales yo tengo complacencia. Permítenos ser de aquellos siervos que se puedan acercar, Señor, y puedas decir, buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Gracias, Yahweh maravilloso. Gracias, Yahweh maravilloso, porque sabemos, Señor, que si hoy estamos aquí es por esa fidelidad tuya. El día de hoy, Padre Celestial, nosotros te seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están allá afuera. Que siguen, Señor, llamando el día del Señor al domingo, Padre Celestial, cuando sabemos que todo el mundo y todas las iglesias paganas, Señor, llamaban al domingo, que era el día del sol, como tu día. Sabemos que tu palabra dice que tu día es uno, Padre Celestial, y ese día es el día de hoy, esta santa convocación en Shabbat. Sabemos que como cristianos tú nos has mandado en todo tiempo a predicar el evangelio, a tiempo y a destiempo, y podemos reunirnos cualquier día de la semana, pero tu fiesta y tu convocación es el día de hoy. Amado Yahweh, te damos tantas gracias, Padre Celestial, y te pedimos por ellos, Padre Celestial, por nuestros hermanos que el día de hoy, Padre Celestial, están con un entendimiento enceneguecido, Padre Celestial, entenebrecido, Padre Celestial, que el día de hoy están queriendo hacer la obra de Dios a la manera del hombre. Están queriendo cristianizar, Padre Celestial, festividades paganas, Padre Celestial, con tal de supuestamente adquirir almas para ti, Señor. Te pedimos que tú los levantes. Te pedimos que tú quites el velo que hay en sus mentes y en sus corazones. Y que, Padre Celestial, si ellos callan, Padre bendito, levanta otras piedras que puedan hablar. Que no tengan temor de anunciar al mundo, Padre Celestial, cuál es tu voluntad. Gracias te doy, amado Yahweh, porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar. El día de hoy, Padre Celestial, establecemos ese cerco de protección alrededor de cada una de las familias aquí representadas, a las que pudieron asistir y a las que no pudieron asistir, Señor. Te pido que tú, Señor, los guardes, que tú establezcas, Señor, ese vallado. Tu palabra dice que en vano vela la guardia si tú no velares. Permite, Padre Celestial, que el día de hoy podamos seguir guerreando, Señor, y podamos dejarle claro al enemigo que yo y mi casa serviremos a Yahweh de los ejércitos, y que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente. Damos gracias. Iglesia, dale un aplauso a nuestro Yahweh. Damos un aplauso a nuestro Yahweh. Vamos a alabarlo.
יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרעד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד.